Listo. Bueno, profe, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a nuestro octavo CIPAC del curso Pensamiento Lógico Matemático. Abordaremos entonces la unidad 3, tarea 3, teoría de conjuntos, en el cual desarrollaremos ejercicios 3 y 4. Me acompaña, como siempre, mi compañero Luis Fernando Posada Velázquez y quienes habla Livia Andrea Chaparro. Entonces nos disponemos a prestar atención, vamos a trabajar en lo posible que nosotros mismos hagamos y demos respuesta a algunas preguntas para que interactuemos y vayamos fijando conocimiento. Les recuerdo nuestras reglas del buen uso del micrófono. Entonces, cuando estemos participando, abrimos el micrófono. Una vez hagamos nuestra participación, la cerramos, pues para evitar interferencias y ruidos y que podamos continuar en el desarrollo de nuestra actividad. Compañeros, si deseas generar un saludo y damos inicio ya a la temática. Claro que sí, profesora. Muchísimas gracias, profesora Lidia. Pues a todos también un caluroso saludo. De verdad, pues es para nosotros también un placer estar en este espacio formativo para ir cerrando esta unidad número 3, que es importante en cuanto a las temáticas. Obviamente, pues aún no cierra todavía nos queda un buen proceso de aprendizaje, de avance, de proyección, incluyendo las sustentaciones, pero yo creo que este es un espacio donde ya ustedes fortalecerán muchos tópicos fundamentales de esta teoría de conjuntos, y a su vez pues toda la práctica, la ejercitación, y como con total solidez puedan revisarse digamos, el proceso de solicitud de la sustentación, de ese tú a tú en Skype, que es la sustentación oficial que realmente también está dentro de nuestra rúbrica evaluativa. Entonces, pues bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este espacio formativo. Recordemos, este es nuestro octavo CIPAS. La próxima, Dios mediante, ya tendremos la última sesión, el noveno CIPAS, donde pues enmarcaremos un repaso general, como lo decía ahorita la profesora Lidia, de todo este aspecto de la unidad 3. Luego ya nos enfocaremos en preparatorio fundamental para la prueba objetiva cerrada, que es la POC, la evaluación final, y efectivamente pues haremos pues como otros tipos de espacios también así desde esta ruta sincrónica para que nos preparemos poco a poco para este fortalecimiento y el cierre como tal oficial del curso. Entonces, profesora, bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Los temas que vamos a abordar, hoy vamos a hablar de operación de conjuntos, realizaremos entonces ejercicio 3, pues de ejercitación con ejemplos de este tipo de ejercicio, disculpe, era ejercicio 4 y lineamientos generales de la tarea 3 para que tengamos en cuenta las fechas y esos lineamientos para cumplir a cabalidad las actividades que nos enmarca la guía. Pues, bienvenidos. Antes de hablar de operación de conjuntos, yo quiero que hagamos un repaso y que participemos todos. Recordemos entonces el concepto de qué es un conjunto. Abramos el micrófono y ¿qué es un conjunto? Recordemos esos conceptos. Bueno, no estamos dormidos, estamos empezando. Imposible que estemos tan distantes. Hace una semana vimos que era un conjunto. ¿Ninguno, hola? ¿O es que no me están escuchando? Están dormidos estos muchachos, Pero chicos. muy rápido, muy Confirmemos rápido. primero que todos nos están escuchando. Vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo. Porque si no nos están escuchando, nos toca interrumpir para a ver si avanzamos un poquito. La idea es que ustedes se activen, la idea es que ustedes también sean protagonistas de esta participación. Entonces Buenas agradecemos que noches, estén allí. Muy buenas noches. ¿Quién nos habla, por favor? Paola Romero. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, perfecto. Bienvenida entonces, cuéntanos. Pues así como en mis palabras, el conjunto es como una agrupación de elementos que pueden tener algo en común. Puede ser Perfecto. objetos, ¿sí? Perfecto, es una agrupación, es una colección, ¿cómo más podríamos decir? Tú lo dijiste, ¿de quién? De miembros que también denominamos elementos. ¿Cómo nombramos esos elementos? Oye, perdón, esos conjuntos. ¿Quién recuerda cómo se nombran? ¿Ninguno? Recuerden que nombramos los conjuntos siempre en letras mayúsculas del abecedario y sus elementos los mencionamos dentro de llaves separados a través de coma. Bueno,
Ya teniendo claro qué eran los conjuntos, ¿cierto? Y de qué estamos hablando, en este caso estamos hablando de unos elementos de este conjunto, vamos a hablar de las operaciones que se dan entre conjuntos. Al igual que en nuestro proceso de formación que tuvimos en la primaria, los cuentaguarismos y las operaciones que nosotros desarrollamos ahí, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, pues aquí también vamos a ver algunas operaciones específicas que se dan dentro de los conjuntos. Y entonces, ¿cuáles son esas operaciones? Pues, ¿algunos recuerda cuando estaban en el colegio, lo repasamos en el bachillerato? ¿Cuáles eran las operaciones que nosotros desarrollábamos con los conjuntos? A ver si recuerdan algunas, o si ya han leído material del que tenemos en las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las operaciones? Unión, Unión, Unión. interacción, diferencia. Bueno, es algunas. ¿Alguien más aporta? Bueno, pues vamos entonces a aprender y a recordar acá que entre los conjuntos se nos va a dar la operación de la unión, ¿correcto? Intersección, el compañero dijo interacción, es intersección. La operación de diferencia simétrica y de complemento. Vamos a quedarnos un segundito acá en estas gráficas, porque acuérdense que en este caso nuestra representación de conjunto la hacemos a través de estos diagramas. ¿Recuerdan cómo se llama el diagrama? ¿Qué nombre recibe? Bueno, diagrama de Venn. diagrama de Venn-Euler, y es la forma gráfica en la cual nosotros representamos los conjuntos y que a través de los sombreados, de los achurados, del relleno, como ustedes quieran llamar, estamos representando las operaciones. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la unión, en esta diagrama de Venn, nos indica A unión B lo que está rayado, A intersección B lo que tenemos rayado, A menos B, la diferencia, lo que tenemos sombreado, la diferencia simétrica, lo que está rayado, es la representación gráfica. No estoy hablando aún ningún concepto de la operación, estamos viendo únicamente gráficamente que a través de los sombreados representamos o de los resaltados o del coloreado o del achurado, como ustedes lo quieran llamar, resaltamos siempre las operaciones. Y en este caso la última, la operación complemento, nos lo da en ese sombreado que tiene o en ese coloreado que tiene ese diagrama de Venn. Ahora vamos a ver una a una estas operaciones, vamos a disponernos a estar muy atentos porque vamos a ver el concepto y la aplicación que se va a dar en tres, digamos, posibilidades de representaciones que se dan de los conjuntos. Entonces veamos la primera operación. La unión. Entonces, ¿qué nos dice la unión? La unión nos indica que si tenemos, siempre que vamos a hablar de conjuntos y operación de conjuntos, vamos a hablar de que sean conjuntos no vacíos, que vamos a tener la relación de conjuntos no vacíos. Y entonces en este caso indica que la unión es, ¿cierto? Entre A y B, de dos conjuntos no vacíos, se define, ¿cierto? Como todos los elementos que pertenecen a A o al conjunto B, o sea, elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. ¿La O qué conector era? Recuerden que lo vimos en la primera unidad. ¿Qué conector es este O? Así de rápido olvidamos los conceptos. Recuerden que al final de este curso lo primero que vamos a tener es una evaluación de conceptos de las unidades y por eso aquí lo que vamos es construyendo. ¿Perdón? Disyuntivo. Disyunción. Muy bien. Y lo tenemos acá, ¿por qué? Porque es que ustedes más adelante van a tener que interpretar desde argumentos para llevarlo al lenguaje de conjuntos. Y para llevarlo al lenguaje de conjuntos, pues yo tengo que saber qué me significa esa O, esa I o esas palabras que están entrelazando las operaciones y que me facilitan entonces identificar a qué operación se está haciendo referencia en esos argumentos que se va a dar en los ejemplos, en los ejercicios número 4. Entonces, simbólicamente, hablamos de A unión B es igual a X tal que X pertenece a o X pertenece a B, donde el símbolo, recuerden la V, se lee O, que es el conector. Luego, si hablamos de unión o me está hablando de O, indicamos que
estamos hablando de la unión de conjuntos. Y lo vamos a representar en tres tipos de situaciones. La primera, cuando no tienen elementos en común, cuando tenemos condición de un diagrama de Venn o elementos que no tienen elementos en común, de conjuntos que no tienen elementos en común, cuando tienen elementos en común o cuando el conjunto está contenido en otro, cuando un conjunto está contenido en otro. Entonces veamos en cada una de estas opciones cómo se representa o cómo vemos nosotros la unión. Veamos entonces, para las 5 operaciones vamos a abordar los mismos ejemplos, el mismo conjunto universal, por tanto no voy a tener el conjunto universal para leerlo todas las veces, pero sí para ver su respuesta. Entonces, en el primer caso, ¿qué tenemos? Un conjunto universal de los números del 1 al 9, un conjunto A, míralo, el universal, un conjunto A, 1, 3, 5, letras mayúsculas, elementos separados por comas, ¿cierto? Ahí lo tenemos. El conjunto B, elementos 2, 6, 4, 8, ahí lo tenemos. Y si yo tengo que representar la unión de este diagrama de Venn con estas características del conjunto o estos conjuntos, pues recordamos y nos vamos a lo que nos está diciendo la unión. Dice que es los X, ¿cierto? Elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Por tanto, la A unión B es 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8. Entonces, estamos hablando de elementos comunes o no comunes, ¿cierto? No importa, en este caso se está dando que la representación del diagrama no tiene común, sí. Y lo que hago es transcribir los elementos de los dos conjuntos. Si ese es el concepto de la unión, pues vamos a ver exactamente lo mismo para la condición de la segunda opción, ¿cierto? Conjunto A, conjunto B, universal nuevamente del 1 al 9, A, 1, 3, 4, 5, B, 2, 4, 5, 6, 8. Por tanto, si el concepto es los elementos de A o los elementos de B, pues simplemente copio todos sus elementos. A unión B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Como tenemos unos elementos en común, pues no lo voy a repetir, simplemente los escribo una vez porque son comunes para los dos conjuntos y los menciono los demás elementos. Cuando está contenido en otro conjunto, estamos hablando de un conjunto universal, un conjunto A, ¿cierto? Que tiene elementos 5, 4, 6, 7, 1, 3 y 2, y un conjunto B, 1, 3, 2, o sea que tienen y comparten esos elementos porque está contenido en A. La unión, bueno, en este caso nuevamente el conjunto universal de 1 al 9, el A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y el B, 1, 2 y 3. Por tanto, la unión, como son los elementos de A o los elementos de B, o sea, elementos comunes y no comunes, estamos indicando que A unión B, pues es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que sería lo mismo que decir que A unión B es igual a A, ¿cierto? Les daría exactamente los mismos elementos de A, porque no repetiríamos los que están dentro del mismo conjunto que representan a B. Hasta aquí entendía la operación unión. Vimos los tres escenarios, las tres formas que pudiera representarnos en el diagrama de Venn esa relación de conjuntos. ¿Listo? Bueno, algunas propiedades de los conjuntos, aquí simplemente por conocimiento, porque en nuestra guía no lo abordamos, esta complejidad no se nos va a dar en los ejercicios o en las actividades que desarrollamos, pero sí debemos conocer que las operaciones que se dan entre conjuntos, para la unión, pues tenemos algunas propiedades como A unión B es igual a A unión A es igual a A por la propiedad de idempotencia, A unión B es igual a B unión A por la propiedad conmutativa, A unión conjunto vacío es igual pues a conjunto vacío por identidad, A unión U, que es el conjunto universal, es igual a conjunto universal por denominación, y la propiedad asociativa, cuando nosotros hacemos modificación de la agrupación de los paréntesis, y las siguientes propiedades. Solamente por conocimiento no lo van a utilizar en su guía, pero sí probablemente más adelante, a medida que avancen sus programas de formación, si tienen que ver con ingeniería, seguramente van a aplicar en otros cursos estas
propiedades de conjuntos. La siguiente operación, la intersección. Y la intersección nos indica que se define la intersección entre dos conjuntos A y B como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Eso quiere decir que son los elementos comunes que tienen ese conjunto. Y lo leemos simbólicamente: A intersección B es igual a X, tal que X pertenece a y X pertenece a B. En la anterior, en la unión, hablábamos de la O y aquí hablamos de la I. X pertenece a A y X pertenece a B. Y así identificamos pues la operación, que en este caso es intersección. Nuevamente, para los tres escenarios, cuando no tienen elementos en común, pues simplemente vamos a sombrear, en este caso, los elementos que se intersectan. Por tanto, no vamos a ver sombreado porque no tienen elementos en común. Entonces, cuando no hay elementos en común, en este caso, A intersección B es un conjunto vacío. Y si nosotros recordamos los conjuntos vacíos, los representamos simplemente indicando las dos llaves o colocando el símbolo de vacío. Para el segundo caso, cuando tienen elementos en común, pues es la representación directa de la intersección, y aquí sombreamos entonces los elementos comunes entre A y B, que es el 5 y el 4, por tanto, A intersección B, la respuesta es 4 y 5, y cuando está contenido en el otro, pues fácilmente yo puedo identificar que en este caso el conjunto B, ¿cierto?, tiene los elementos en común 1, 3 y 2 que son y que están contenidos en el conjunto A. Por tanto, la respuesta es A intersección B es 1, 2 y 3 y que es igual a B. Podemos decir que A intersección B es igual a B porque él está contenido dentro del conjunto A. De igual manera, aquí tenemos las propiedades propias de la operación de intersección. Nuevamente, idempotencia, lo podemos verificar. Conmutativa, de elemento absorbente, de denominación, asociativa, distributiva y las formas que podemos generar esa distribución. Tercera operación, la diferencia. Si tenemos entonces un conjunto A y B, conjuntos no vacíos, entonces se define la diferencia entre A y B como A menos B, el que X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. X pertenece a A y X no pertenece a B. O sea, le quito todos los elementos de B a ese conjunto A. Por tanto, está diciendo que son los elementos de A que no pertenecen a B, y en los tres ejemplos o las tres opciones que se nos pueden presentar, para el primero, A menos B, si yo a A le quito B, ¿qué me queda? Pues si conozco cuál es el conjunto universal, cuál es el conjunto A y cuál es el conjunto B, pues fácilmente yo puedo decir que A menos B es igual a A, porque simplemente, como no tienen elementos en común, no le voy a quitar ninguno, simplemente sigue siendo 1, 3 y 5 los elementos de A. Es como dar cuenta, yo a A le estoy, restar, la diferencia es una resta, y si la resta es quitar esos elementos, ¿cierto? Es borrar los elementos de B. Si a A menos B, ¿cierto?, a A le quito los elementos de B, pues sigue siendo igualmente A, porque no tienen elementos en común que tenga que quitarle. En el caso ya, cuando se nos da que comparten elementos, pues como lo vemos en el diagrama de Venn, si al conjunto A le quito los elementos de B, ¿cierto? A A le quito los de B, significa que debo suprimirle los que comparten porque son de B. Por tanto, la operación A menos B, ¿cierto? A menos B es igual a 1 y 3. O si fuera lo contrario, B menos A, pues simplemente le quitaría los de A, que es el planteamiento siguiente, B menos A. Entonces solamente me quedaría los que únicamente son de B, que sería 2, 4 y 8. La diferencia en este caso es bien sencillo, no genera ninguna complicación, simplemente es identificar bien cuál es la relación que estoy haciendo, a qué conjunto le estoy quitando el otro, y así veo directamente. Las respuestas de las operaciones, si se dan cuenta, las sacan mucho más fácil haciendo gráficas y después, graficando o sombreando la condición de la operación, y pues fácilmente usted puede identificar los elementos que están contenidos o que dan respuesta a esa operación. Por eso recuerden que el ejercicio número 2 para nosotros fue
sombrear, representar gráficamente la operación, y ahí no estábamos viendo ningún tipo de relación de elementos que estuviéramos trabajando, pero sí estábamos viendo cómo los graficábamos o cómo graficábamos esas operaciones. Cuando tenemos que un conjunto está contenido en el otro, pues de igual manera, si al conjunto A, que es el que tengo representado el más grande, le quito los elementos de B o le borro los elementos de B, ¿qué me queda? 4, 6, 5, 7. ¿Y cómo lo representamos? Nuevamente, como tenemos los mismos conjuntos, A menos B, a le quito, le resto, ¿cierto? Le hago la diferencia de B, pues simplemente me van a quedar únicamente 7, 5, 4 y 6. 7, 6, 5 y 4. Diferencia simétrica, que es la cuarta operación, habla entonces, y pongamos y prestemos atención, porque esta es una de las que a veces se les complica y realmente es solo de atención, no es una operación complicada, es simplemente prestarle atención. ¿Qué nos dice? Nuevamente, que los conjuntos sean no vacíos, si tenemos conjunto A y conjunto B, ¿cierto? Como el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Recuerden, o al conjunto B. ¿La O qué operación era? ¿Quién me lo recuerda? Disyunción. No, la O, ese es el conector, pero ¿qué operación estábamos hablando ahorita de los conjuntos? Cuando hablábamos de O, ¿a qué operación se refería? Unión. Unión. Entonces dice que como el conjunto formado por elementos que pertenecen a A o B, pero no pertenecen simultáneamente a los dos, o sea, pero no a A y B, o sea, la intersección, restamos la intersección y lo representamos simbólicamente a diferencia simétrica, siempre es el triangulito de B, como los elementos, ¿cierto? X tal que X pertenece a A o X pertenece a B y X no pertenece a A intersección B, o sea, le resto la intersección. A la unión de esos dos conjuntos le resto la intersección. Para el caso del ejemplo, cuando no tenemos elementos comunes, que lo vimos en la clase pasada como conjuntos disyuntos, indicamos que si vamos a hacer la diferencia simétrica entre A y B, y el concepto nos dice que son los elementos de A o los elementos de B menos la diferencia simétrica, pues aquí no se nos va, perdón, menos la intersección, pues en este caso, como no se intersectan, vamos a nombrar específicamente todos los elementos tanto de A como de B, o sea, A o B, y lo podemos indicar A diferencia simétrica de B o B diferencia simétrica de A, porque no se altera, porque no hay elementos en común. Veámoslo entonces para cuando tenemos elementos en común. Y mira cómo representamos esa operación. Lo representamos en función de, si ves, la unión A, B, y le resto, le quito, ¿cierto? La diferencia, o sea, elementos de A o elementos de B menos la intersección de A y B. Y entonces estoy indicando que esa diferencia simétrica son los elementos que están sombreados, o sea, no voy a tener en cuenta la intersección. Por tanto, A diferencia simétrica de B es igual a 2, 3, 6, 8 y B diferencia simétrica de A, 1, 2, 3, 6, 8. Cuando tengo un conjunto contenido en otro, ¿cómo se comportan esas operaciones? Esa diferencia simétrica. Pues de la misma manera, como lo vemos en la anterior, A, B, dice que son los elementos de A o los elementos de B menos la diferencia simétrica, le quito que lo que no pertenecen a esa diferencia. Por tanto, estaríamos suprimiendo directamente todos los elementos de B. Por tanto, A diferencia simétrica de B, ay, disculpe porque ahí no salió la operación, ahí está, 4, 5, 6 y 7, que son los elementos que tenemos en el sombreado de la operación. Profe Lidia. Señor. Si me permite, tan amable, Claro. acotar algo importante. En esta diferencia simétrica, chicos y chicas, es fundamental acoger, no sé si te puedas devolver la diapositiva anterior, profe, un momentico, por favor. Dale, ahí o más atrás. Exactamente. Entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio 2 tuvieron la oportunidad de trabajar con el sombreado, ¿sí? Para poder determinar si los dos miembros de la igualdad efectivamente era una igualdad en torno a la operatividad de conjuntos.
esa misma parte del sombreado, esa misma técnica del sombreado se debe o se sugiere aplicar en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4, ¿sí? Así como lo manifiesta el anexo 1 de nuestro apoyo pues, académico acá con la guía o en esta unidad, pues también se sugiere, o sea, ¿qué pienso yo? Yo creo que la profe me avala también en este tipo de instancias, pero creo que lo más bien pensado, por lo menos yo lo hago, yo como profesor lo hago, que cuando voy a realizar problemas de aplicación o el ejercicio 3 incluso, para determinar pues cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto, de acuerdo a la situación que me den, yo siempre hago un sombreado de la operación, pasito por pasito. Dentro de las operaciones, ustedes ven que hay operaciones un poco más elevadas, más complejas que otras. Entonces, uno lo que sugiere es empezar con el sombreado que se visualiza de las operaciones que hay dentro de paréntesis, ¿sí? Y luego voy incrementando o extendiéndome en la operación misma para coger toda la operación externa. O sea, desde lo más interno hasta lo más externo. Es decir, la jerarquía de signos de agrupación es importante acá, ¿sí? Primero los signos de paréntesis, lo que hay dentro de los paréntesis, los complementos, si esos complementos están, por ejemplo, dentro de paréntesis, etcétera. Y luego a coger toda la operación, pero paso por paso, diagrama por diagrama. Y aquí en esta diapositiva es muy claro. Miren cómo se visualiza la diferencia simétrica. La diferencia simétrica no es nada más y nada menos que tomar los elementos de la unión entre esos dos conjuntos, pero que no pertenecen o no tomar nada de esa intersección, como lo vemos, cuando los conjuntos son disyuntos, cuando hay algo en común o cuando realmente un conjunto es subconjunto de otro, como lo vemos en el tercer diagrama. Entonces, aquí quiero precisar en eso y enfóquense. Yo creo que aún están a tiempo. Síganos esa sugerencia, síganos ese tipcito que les brindamos, muchachos. Creo que lo hacemos con el mayor afecto que les tenemos porque es una recomendación que se permite trabajar y es actuar con el sombreado. En el Padlet de la información de los insumos del curso hay muchísima información de nuestra red de tutores, que son una gama amplia de profesores que tienen la maestría en este proceso, donde les podemos inculcar las técnicas del sombreado para que la utilicen. Eso es de práctica, eso no más, nada más y nada menos es de pura práctica, ¿sí? Un segundo punto, ya para permitirte tranquila, profe, el discurso, y es enseguida en unos cortos minutos estaré compartiendo la asistencia. Habemos en este momento, exceptuándonos a la profesora y a mí, 20 personas. Ojalá, por favor, agradecemos diligenciar el formulario de asistencia. Ahorita se los compartiré por el chat, esas 20 personitas. Si asisten más, bienvenidos. Listo, profe, puedes continuar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, definitivamente la forma más práctica para resolver los ejercicios frente a las operaciones es sombreando. Mira, si a usted le queda bien el sombreado, el ejercicio está correcto. Esa es la forma práctica. Luego hay que precisamente generar habilidad y la habilidad la hacemos pues practicando. Y como decía el profe, pues en el Padlet tenemos algunos facilitativos para que ustedes aprendan a hacer ese tipo de sombreado y lo hagan fácil trabajando algunas herramientas. La más práctica pues en Paint, no sé, en la que podemos desarrollar estos diagramas de Venn y hacer esos sombreados de forma práctica y que pues, ahí podemos ir borrando e ir avanzando dependiendo de la operación que tengamos. Bueno, la siguiente operación entonces, la última que también en algunos casos les genera ruido, les genera complicación, es la operación de complemento, pero que además está muy mencionada en esta guía, ¿cierto? Si alguno ya ha estado trabajando el ejercicio 2, se han encontrado que tenemos varios enunciados donde hablamos de la operación complemento. La operación complemento, entonces, nuevamente hablamos de conjuntos no vacíos, donde simbolizamos el complemento de un conjunto, ¿cierto? Está formado por los elementos que no pertenecen al conjunto A. Siempre vamos a hablar que los elementos que no pertenecen a todos los demás elementos que están en el conjunto universal, ¿cierto? Son los que vamos a hablar como complemento de eso, o sea, todos excepto A. A complemento son todos los demás elementos excepto los de A. ¿Y cómo lo definimos simbólicamente? Entonces, A complemento es igual a X, tal que X no pertenece al conjunto A.
Entonces, no pertenece. Si tenemos aquí la operación de un conjunto, pues los que no pertenecen a toda esa operación. Entonces, es lo que ustedes tienen que aprender a generar como esa habilidad para identificar si me está hablando de un conjunto nominal o me está generando una operación o una relación ya de conjuntos que debo desarrollar primero para saber cuál es el complemento de esa operación. Entonces, nuevamente, para nuestros 3 escenarios, si yo hablo que el complemento del conjunto A, ¿cierto? Complemento del conjunto A, para este caso, pues son todos los elementos del conjunto universal, excepto los de A, ¿cierto? Son todos los elementos excepto los de A. Entonces yo voy a hablar que serían 9, 2, 4, 6 y 8. Aquí están, no sé por qué me queda ahí todo el tiempo el... En el segundo caso, cuando tiene elementos en común, pues es igual, mira, el complemento de A son todos los elementos diferentes a los de A, del conjunto universal diferentes a los de A, y en este caso sería 2, 6, 8 y 9. Complemento, estamos hablando del complemento del conjunto A. Para el caso siguiente, el complemento, ¿cierto?, del conjunto A. Entonces, ¿cuál es el complemento del conjunto A? Como los elementos de B están dentro del conjunto A o están contenidos en el conjunto A, pues simplemente vamos a hablar de los elementos que están por fuera, que únicamente los representamos aquí en el conjunto universal con el elemento 8. E indicamos que A complemento, pues es, en este caso, perdón, 8 y 9. No estaba viendo el número 9, 8 y 9. Bueno, ya hemos visto todas las, bueno, aquí al igual que las anteriores operaciones, este también tiene alguno, en algunos libros indican el complemento colocando esta apóstrofe o la comillita, ¿cierto? Pero también nosotros lo sabemos que lo trabajamos también con la C de complemento, las operaciones que se pueden dar, las propiedades que se pueden dar para la operación complemento, para conocimiento de ustedes. Bueno, en sí, la teoría general que nosotros abordamos para poder desarrollar los lineamientos de la guía frente a los ejercicios 3 y 4. Entonces, el ejercicio 3, ¿qué nos indica o qué nos muestra? Nos muestra entonces, bueno, como siempre, la guía es nuestro derrotero, lo que nos indica qué debemos hacer, nos da la información de referencia bibliográfica relacionada para ese ejercicio. Ustedes la pueden verificar allá en el entorno de aprendizaje y nos da entonces en los ejercicios o los numerales que ustedes hayan elegido con unas condiciones específicas para desarrollar. Entonces me dice que para el primer ítem que defina el nombre, ahí hay unos nombres que es de libre autoría. Esta vez no le genera un escenario específico, nada, simplemente que usted cree esos nombres. Recuerde que el conjunto universal debe tener una propiedad mayor que enmarque los subconjuntos que están en él, el conjunto A, B y C, por tanto debe relacionarse, ¿cierto?, con esa propiedad que los agrupa, que los une. Entonces no tampoco puedo colocar cualquier nombre, no, debo tener coherencia en la escritura de esos nombres. Luego me dice que dependiendo los datos, ¿cierto?, que nos está dando cada ítem, pues que desarrolle estas operaciones. Estas operaciones dice A complemento, intersección, B complemento, intersección C, A unión, B complemento, intersección, C complemento, A complemento menos C, o es una diferencia, disculpen, me pasé, y B intersección, complemento de toda la operación. Entonces, como les decía, ustedes tienen que aprender a relacionar esas operaciones que se dan dentro del conjunto, y en este caso, pues la más común para todas las 4 operaciones son los complementos. Pero como nosotros ya aprendimos cuáles son, qué quiere decir los complementos o la operación complemento, siempre decimos entonces que corresponde a los elementos diferentes al conjunto que se está generando el complemento o a la operación de los conjuntos que tenemos el complemento marcado. Bueno, para este caso entonces tenemos, si nosotros le entregamos unos ejemplos, cuando yo le pongo nombre a este ejemplo le genero un contexto y ese contexto me va a indicar entonces de qué es lo que estoy hablando, ¿cierto? Que los números que tengo relacionados dentro de mi conjunto, dentro de mi diagrama de Venn, me están dando un contexto cuando le ponga el nombre a A, a B, a C y al conjunto universal.
Por lo que lo primero que nos indica es que definan los conjuntos, aquí relacionado muy con el tema nuestro de pensamiento lógico matemático. Estamos hablando de conjunto universal, los estudiantes de curso pensamiento lógico matemático, el conjunto A, estudiantes que presentaron tarea 1, conjunto B, estudiantes que presentaron tarea 2 y conjunto C, estudiantes que presentaron tarea 3. ¿Y qué me pide después? Bueno, me entrega unas operaciones, al igual que en su guía, unas operaciones, y me dice que entonces dé respuesta a la siguiente operación entre conjuntos. Y como decíamos ahorita, mi forma práctica de dar respuesta pues es sombreando. Y si le quiero llevar la respuesta en un contexto, pues simplemente totalizo la operación y le genero el contexto de qué me está representando esa operación. En este caso, pues nuevamente recordemos a quién me estoy relacionando con el conjunto universal, al conjunto A, a quién referencio, al conjunto B y al conjunto C, y empiezo a desarrollar cada una de las operaciones. Para el primer caso, A unión B, ¿quién me recuerda qué era la unión? Ayúdenme, acabamos de hablarlo. ¿Qué era la unión? Lo que compartía. Sí, no, está incompleto. Son los elementos de A o los elementos de B. O sea, quiere decir los elementos comunes y no comunes del conjunto A y el conjunto B. Entonces, si yo estoy hablando de eso, ¿cierto? Elementos de A, elementos de B, entonces estoy indicando que elementos de A y elementos de B. Y aquí la respuesta podemos dejarla únicamente indicando la operación en el sombreado o incluso generarle en el contexto, ¿cierto? La respuesta a qué me está indicando, si esto me estaba referenciando a estudiantes, a número de estudiantes, pues yo puedo hablar que aquí teníamos 32 estudiantes, aquí 4, aquí 8, aquí 16 y aquí 2, por tanto estamos hablando de 63 estudiantes de curso pensamiento lógico, porque estamos hablando de U es pensamiento lógico, que presentaron tarea 1 o tarea 2, o porque la O me está representando la unión de los conjuntos. Esa sería la forma que nosotros le daríamos respuesta, dándole ese contexto, en el contexto que estoy hablando de mis conjuntos. A unión C menos C intersección A. Veámoslo paso a paso. A unión C. ¿Quién me recuerda qué era A unión C? Dijimos elementos de A o elementos de C menos C intersección A. C intersección. ¿Cuáles son los elementos de la intersección? O sea, los elementos comunes de ellos. Y entonces, en ese caso, en nuestro contexto, estaríamos hablando 32, 4, 2, 13, y daría 51 estudiantes de pensamiento lógico matemático que presentaron tarea 1 o tarea 2, sin incluir estudiantes que presentaron tarea 1 y 2 a la vez. ¿Quién me dice qué operación estaría representada en todo este lenguaje simbólico de esta operación grande que desarrollamos? Alguno que se quiera atrever, que estuvo prestando atención cuando mencionamos las operaciones. ¿Qué operación está representando todo este lenguaje simbólico? ¿A qué operación se le parece este sombreado que tenemos aquí? ¿Ninguno? Bueno, acordémonos que la diferencia simétrica decía que eran los elementos de A o los elementos de B menos la intersección o los elementos comunes que tenían, perdón, aquí C, menos la intersección que tenían esos dos conjuntos. Por tanto, aquí estaríamos representando la diferencia simétrica de A y C, ¿cierto? Diferencia simétrica de A diferencia simétrica de C. ¿Nos recordaron o los confundí un poco? Hola, estoy hablando sola. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, Hola, buenas tardes. no recordar de Buenas eso. noches. Buenas noches. Bueno, yo puedo pensar que están muy concentrados y que están, es mejor dicho, siguiendo paso a paso muy concentrados. Sí, o sea, aquí es Profe, una importante pregunta. algo y quiero precisar también, muchachos, lo siguiente.
Aquí, de alguna manera, nosotros, como tutores, precisamos en los conceptos, pero fundamental es la práctica, y la práctica la hacen ustedes, ¿sí? La práctica la hace usted cuando esté realizando la ejercitación como tal. Y esa práctica no se puede convertir en un sinónimo de solo entregar una actividad por entregar, ¿sí? O sea, hagamos una catarsis frente a eso y una reflexión. Pienso yo, y me disculpas, profe, hacer esa acotación acá, pero la idea es que no se nos convierta un propósito por tener que entregar, no más. Y que el entregar sea sinónimo solamente de que entonces si entrego a tiempo, pues saco el puntaje y cumplo los Una nota. lineamientos de la rúbrica, ¿sí? Exacto, soy claro con eso. Sí, es Aquí, lo aprender. importante, cuando la profesora los invita a que participemos, a que recordemos los conceptos, es recordarlos. O sea, no dejarlos por allá en el colchoncito del olvido, porque no vamos a hacer nada. Créame que no vamos a hacer nada. ¿Sí? Son cosas que se adquieren es con práctica y tienen el tiempo suficiente, muchachos. Créanme que todavía hay mucho todavía por qué retomar y revisar y están a tiempo. Estas son actividades muy sencillas. No lo digo porque soy maestro en la asignatura. Lo decimos porque solo una buena práctica te hace consciente de qué es lo que estás haciendo, no solo por una nota, una calificación, que si bien es importante, un promedio académico, claro, ¿quién no? Todos luchamos por eso, pero resignifiquemos el aprendizaje que estamos obteniendo, ¿sí? Para su vida, ¿sí? Puede que sea ya, puede que sea para unos más, para unos menos, pero eso es lo que le va a ir quedando. Eso es lo que le va quedando, ¿sí? Puede que esto sea algo muy simbólico, sí, perfecto, pero algo tiene, en términos más, términos menos, de lo que usted utiliza a diario, en el común, con los compañeros de trabajo, de estudio, amigos, etcétera, familia, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, muy bien. Había una pregunta de uno de los estudiantes. Por favor, ahora sí prendamos el micrófono. ¿Y cuál era la pregunta? Hola, profe, ¿cómo están? Hola, buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien, gracias a Dios. Profe, pues mi pregunta era, siempre que haya, bueno, haya Ujú. menos, digamos, en esta gráfica que dice A, U, C menos C, entonces siempre sería el menos lo que une la A y la C. Digamos, en este caso sería el 1 y 8. No, no, lo estás interpretando un poco mal. Acuérdate, y una de las observaciones que hizo ahorita mi compañero es que lo primero que desarrollamos son las operaciones en los paréntesis. Digamos, ¿sí ves? En este caso, la jerarquía está para desarrollar primero los paréntesis y después de que sabemos cuáles son los paréntesis, aplicamos la diferencia que tenemos acá en la operación. No lo podemos leer como tú lo leíste. Entonces, si desarrolláramos paso a paso el paréntesis A unión C, sería el sombreado completo de A y sombreado completo con C, ¿cierto? Comunes y no comunes. Estaría sombreado también esta parte, ¿cierto? Después Sí, desarrollo señor. C intersección A. ¿Cuál es C intersección A? Es la parte que yo tengo acá, digamos ya S2. sin sombreado, ¿cierto? 1 y 8. 1 Sí. y 8. Pero como dice que al A unión C le resto, le quito, le hago la diferencia con C intersección A, pues simplemente esa resta significa quitarlos, o sea, ¿sí ve? Los borré, 1, 8. 1 y Ah, 8. ok. Y la observación que yo le hacía es que si ustedes se daban cuenta, este sombreado general de ese diagrama de Venn y de esa operación nos estaba representando a otra operación que también definimos, que fue la diferencia simétrica. Aquí esto es una diferencia, pero cuando ya lo vemos de manera ya representada en nuestro gráfico, en nuestro diagrama de Venn y el sombreado, pues nos damos cuenta que ese mismo, y me voy a devolver un segundo para que lo veamos, y que interpretemos
que la diferencia simétrica nos indicaba, ¿cierto? Diferencia simétrica nos indicaba que eran los elementos de A o elementos de B y que a ese le quitábamos, ¿cierto? Que no pertenece a la entre A intersección B, que era este mismo sombreado B, les decía, no se les parece a una operación, ¿cierto? Que coincidencialmente se dio que esa operación nos representaba esa otra operación que se llama diferencia simétrica. Bueno, con la práctica ustedes van aclarando cada uno de los pasos. Vamos en la primera operación, ya la habíamos hecho, la segunda operación ya la hicimos, y la tercera operación nos habla de B unión C complemento. Nuevamente, como lo que observamos ahorita, lo primero que tenemos que desarrollar es el paréntesis, ¿cierto? Y el paréntesis es B unión C. Si yo hablo que voy a desarrollar primero B unión C, o sea, elementos comunes y no comunes de esos dos conjuntos, ¿cierto? Y a ese le aplico el complemento, y si yo recuerdo que la operación de complemento son todos los elementos diferentes a los de la operación, todos los elementos del conjunto universal diferentes a los de la operación, pues simplemente borro los de B unión C los borro, y sí dejo coloreado el resto. Por tanto, ahí es 32, que nos representa a quién, a estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemática, que solo presentaron tarea 1, y que no presentaron ninguna tarea, pero como no teníamos datos externos, pues simplemente solo se me convierte que es el 32. ¿Listo? La siguiente operación, B diferencia A unión C. Nuevamente, en la jerarquía, primero desarrollamos los paréntesis, A unión C. Nuevamente, si recordamos, A unión C, ¿cierto? Dice que a unión C, a esa A unión C, lo voy a tener en cuenta ¿para qué? Para a B le quito, le resto, ahí está, mire, diferencia, a B le quito A unión C. Si al conjunto B le quito los elementos de A unión C, le borro elementos de A unión C, pues me va a quedar como respuesta el 16. ¿Pero qué es el 16 en el contexto de nuestros conjuntos? 16 son los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemática que solo presentaron tarea 2. Solo presentaron tarea 2, porque este 4, este 8 y este 2 presentaron también otras tareas. En este caso, 4 y 2 presentaron tarea 1, 8 y 2 presentaron tarea 3, y aquí en este caso estamos hablando que 16 fue los que únicamente o solo presentaron tarea 2. Esa es la forma correcta de desarrollar nuestro ejercicio número 3. Nuevamente recordemos, usemos sombreado para representar la operación. Desarrollamos las operaciones desarrollando primero, pues en el orden jerárquico, primero los paréntesis, luego sí vemos la operación de orden superior y vamos a interpretar qué es lo que nos pide la operación. Y si yo ya tengo el concepto de qué es unión, qué es diferencia simétrica, qué es diferencia, qué es intersección y qué es complemento, pues fácilmente yo sé que mi sombreado, como les recordé en la primera diapositiva donde le doy operaciones, me indica la respuesta a las operaciones. Yo sombreo lo que me indica la operación. ¿Listo? Ejercicio número 4. El ejercicio número 4 entonces viene a darnos nuevamente la guía, la bibliografía, nos da entonces una información de un argumento, y de ese argumento nos entrega unas preguntas que yo voy a dar respuesta. Pero ¿cómo hago? ¿Qué tratamiento le doy a esa información? Pues esa información la tengo que convertir en lenguaje de conjuntos. O sea, ¿en qué operación me están representando esos párrafos que tiene ahí ese argumento? Y entonces, ¿cómo lo vemos? Lo primero que tengo que hacer es pues identificar de qué me está hablando para saber quién va a ser mi conjunto universal, qué datos me está entregando, recordar qué significa la O, qué significa la I, qué significa únicamente, solo, bueno, todos esos conceptos que me van a ayudar a ver entonces esa relación con conjuntos y poder escribir esos datos de ese argumento en simbología de conjuntos. Y entonces, en este caso, pues me está hablando que al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron. Y ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera, economía solidaria, y el resultado es el siguiente. 8 estudiantes perdieron las 3 materias. ¿Qué información me está entregando ese 8 estudiantes perdieron las 3 materias? 20 perdieron comercio internacional y administración financiera.
17 estudiantes perdieron Administración Financiera y Economía Solidaria. 24 estudiantes perdieron Comercio Internacional y Economía Solidaria. 50 estudiantes en total perdieron Comercio Internacional. En total. 67 en total perdieron Administración Financiera. 50 estudiantes en total perdieron Economía Solidaria. Y luego sí me entrega unas preguntas. Haga de cuenta que esta es la información que le está entregando el argumento de su ítem. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente Economía Solidaria? ¿Y cuántos perdieron Comercio Internacional y Administración Financiera a la vez? Bueno, ¿y dónde está entonces? ¿Qué operaciones son las que tengo que hacer? Pues simplemente llevo, con las palabras que yo les resalté, al lenguaje de conjuntos o a simbología esta información. Y entonces, ¿qué me está diciendo? Primero, nuevamente, que identifique quién es mi conjunto universal. En este caso, mi conjunto universal me está hablando que son de los estudiantes de quinto semestre de Administración de Empresas, que mi conjunto A va a ser los que perdieron Comercio Internacional, B, Administración Financiera y C, Economía Solidaria, los cursos que me está hablando ese argumento. Y luego empiezo a convertir la información que me está entregando en lenguaje de conjuntos. Cuando me dice que 8 estudiantes perdieron las 3 materias, ¿quién quiere decirme a qué me hace referencia en lenguaje de conjuntos? Bueno, pues me está relacionando entonces que ese es el dato que comparten los 3 conjuntos y me está diciendo que es A intersección B intersección C, o sea, la intersección triple. Dice, 8 estudiantes perdieron las 3 materias, o sea, la intersección de los 3 conjuntos. A intersección B intersección C, o sea, el que se comparte para todos. Todos, o sea, 8 perdieron las 3 materias. 20 perdieron Comercio Internacional y Administración Financiera. ¿Cuál es la operación que me representa la I? Recuérdenlo, yo lo resalté cuando hablé de las operaciones. La intersección, cuando me habla de I, estamos hablando de intersecciones, o sea, de los elementos en común. A intersección B son 20. A intersección C son 17, mira, Administración Financiera y Economía Solidaria. Comercio Internacional y Economía Solidaria, A intersección C son 24. Total de estudiantes que perdieron Comercio Internacional significa que A es igual a 50. Total de estudiantes que perdieron Administración Financiera, B es igual a 67. Y 50 estudiantes perdieron Economía Solidaria, C igual a 50. Ya tengo la información de mi argumento en lenguaje de conjuntos. ¿Qué hago con ello? Bueno, pues como yo ya tengo la información de quién es U, quién es A, quién es B, quién es C y la relación que se da entre ellos y los datos, ¿cierto? Para mis operaciones, que más adelante voy a desarrollar, pues simplemente represento este argumento, esta información en mi diagrama de Venn. Nuevamente lo que les decía, mi diagrama de Venn y la representación y el sombreado de las operaciones es lo que me facilita a mí desarrollar las operaciones de conjuntos. Y entonces, pues simplemente voy y construyo un conjunto universal, un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C, y empiezo a llevar la información que me dio mi argumento, lo que me entregó el ítem. ¿Y qué me entregó? Ah, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues llevando la información que más fácil o que se me facilita graficar o llevar a mi conjunto. ¿Y cuál es el que más fácil puedo ubicar? Pues la intersección de los 3, y para la intersección de los 3 me dice que fueron 8 estudiantes los que perdieron A, B y C. 8, ahí los tengo. Luego me dice A intersección B es igual a 20. B intersección C. B intersección C es igual a 20. Pero yo ya tengo 8 en esa intersección. ¿Cuánto me hacen falta para completar? Disculpe, lo contrario. No sé si estaba diciendo bien. A intersección B. ¿Cuánto me hace falta para completar los 20? Me faltan 12. ¿Por qué? Porque es que estoy viendo a toda A y a toda B. Y este 8 también hace parte de A y hace parte de B. Por tanto, solamente me faltan 12 y completo 20. 20. Y si ese es mi concepto, para llenar el siguiente, pues B intersección C es 17. Tenía 8, me faltan 9. A intersección C es 24. Tenía 8, me faltan 16. Por tanto,
tengan presente ustedes que deben interpretar bien la información, porque si ustedes se equivocaran y dijeran que A intersección B son 20 y ponen aquí 20, por tanto, me estarían entregando un valor de 28, pero la información que me está dando el ejercicio no es 28, es 20. O sea que está alterando los datos de la información o del argumento que están dando. Entonces, tengan en cuenta primero, ubique la intersección, mire bien lo que te está diciendo, si es O, que me representa unión, si es I, que me representa intersección, y si esas intersecciones ya comparten otros elementos, como en este caso, esta una intersección triple, esta una intersección doble, y esta es la intersección específica de los dos conjuntos que estoy relacionando. Ahora me dice, el conjunto es igual a 50, el conjunto A, este, es igual a 50. ¿Será que coloco el 50 aquí? Sí, sí, señora. No, No, porque no. es que este 12 también es de A, este 8 también es de A, este 16 también es de A, o sea que ¿cuál debo colocar aquí? Pues al 50 le resto 12, 16 y 8, y entonces no me faltan sino 14, solo 14 para completar los 50 elementos que tiene A. Perdón, los 50 que en este caso estudiantes que corresponden a A. No elementos, sino 50 estudiantes que corresponden a A. ¿Es correcto? Quiero que no se pierdan, que si aquí están dudando, me paro un poquito porque es que aquí está el tip para desarrollar bien este ejercicio, que ustedes ubiquen bien la información que le está entregando el ejercicio. Nuevamente recuerden, empezamos ubicando la intersección triple, luego vemos las intersecciones dobles, pero recuerden que esas intersecciones dobles están afectadas también con la información que me está entregando esa intersección triple. Entonces no puedo colocar los números directos. O si me dijera que 12 solo comparten A y B, solo A y B, entonces aquí tengo en cuenta un 12 solito, o sea que no va a tener en cuenta el 8. Pero si me dice que es simplemente la intersección de A y B, pues esto va a tener en cuenta todos los datos. B67, ¿cuántos le hacen falta al B para completar 67? Pues simplemente nuevamente restaría 67 menos 12 menos 8 menos 9, me faltarían 38 estudiantes para completar los 67 que corresponden al conjunto B. Y para el conjunto C dice que son 50, pero yo ya tengo 16, tengo 8 y tengo 9 que los estoy compartiendo con los conjuntos A y B. Entonces, me faltarían 17 para completarse. Ahora sí tengo la información completa de los conjuntos A, del conjunto B y del conjunto C, teniendo en cuenta la información que me dio de las diferentes relaciones que se dan entre ellos. Ahora me dice que el conjunto universal es 120, que el conjunto universal son 120 estudiantes. Yo ya tengo 120 estudiantes aquí. Algunos dicen, no, pues el conjunto universal es sumar A más B más C. No es cierto, porque si lo sumo así, estoy duplicando información. Simplemente voy a sumar 14 más 12 más 8 más 16 más 17 más 9 más 38 y voy a saber cuántos tengo en los conjuntos A, B y C para saber si tengo elementos que hacen parte únicamente del conjunto universal. Y así es. Si sumo todos ellos me da 114. Entonces le resto al conjunto universal 114 que están en el conjunto A, B y C, ¿cierto? Y me da que me faltan 6 estudiantes para completar todo el universo de ese diagrama universal o de ese contexto que me están entregando. Y listo, ahí sí ya tengo mi conjunto universal que tiene 120 estudiantes y tengo representado en el diagrama de Venn mis operaciones o mi relación de conjuntos. Y entonces, si yo ya tengo hasta aquí, pues nuevamente es repetir la misma acción que hicimos en el ejercicio número 3, ¿cierto? Identificando la pregunta, qué operación está referenciando entonces esa pregunta del diagrama de Venn. Y en este caso, pues, esta es la forma que se me queda representado el diagrama de Venn. Y luego, pues dice que debemos proceder a dar respuestas a las preguntas que nos indica. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Leámosla bien. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria?
¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Profesora Lidia, qué pena Señor, interrumpirle un momentico, recordarles a todos, por favor, el diligenciamiento de la asistencia que ya la he compartido en 2 ocasiones allí en el chat. Por favor, seamos muy cumplidos y muy puntuales con este proceso institucional. Muchísimas gracias. recordemos nuevamente para los que no pueden acceder al chat para verla, entonces tienen que mandarnos a sus tutores, ya sea a Luis Fernando o a mí, un pantallazo para que en este caso, bueno, en mi caso, yo les se comparte el link una vez culmine la presentación y mi compañero pues también se lo hará pues en el proceso de que Así es. desarrollemos la... Ya las pantallazos a eso es lo que acabe, ¿cierto? Pues lo puedes enviar ahorita, yo al final le envío porque pues estoy ocupadita aquí en la presentación, si es conmigo. Bueno, entonces lo que les decía, leer bien las preguntas, identificar qué operación me está indicando esa pregunta. Y entonces para la primera, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Quién se atrevería a decirme a qué operación está refiriéndose? O simplemente a dar respuesta sobre el esquema del diagrama de Venn que tenemos. Una sola materia. ¿Alguien se atrevería? Intentémoslo, que errar lo que nos facilita es fijar el aprendizaje. Sería A menos la intersección de B y C. A menos la intersección dice, bueno, va más o menos. Sigamos, otro concepto. A más la intersección más B más C. A más B más C, pero es que aquí A tiene que perdieron 2, aquí que perdió 3, aquí que perdió 2, aquí que perdió 2. ¿Qué nos quiere decir entonces? Nos quiere decir que solamente vamos a tener en cuenta solo los que perdieron A. Este 14 solo perdieron A, porque todos estos perdieron otra materia. Este 38 solo perdió B, este 17 solo perdió C. Si nos recordamos, estamos mirando una diferencia simétrica, ¿cierto? ¿Qué significa? Que a A le resta la B unión C más B menos A unión C más C menos C. Significa que estamos hablando de que es la unión de A, B y C menos las intersecciones de A, A intersección B, B intersección C y C intersección A. O sea, le quito todas las intersecciones. O sea, sería la diferencia de los tres. Señor. Me hace el favor y puedo volver a repetir, es que no estoy entendiendo esa parte. Sí, mira, cuando hablamos de que pierde una sola materia, simplemente vámonos a hacerlo desde la parte gráfica. Una sola materia. Yo voy al diagrama de Venn y veo que este 12 perdió A y perdió B. Este 8 perdió A, perdió B y perdió C. Este 16 perdió A y perdió C, ¿sí o no? Y este 9 perdió B y perdió C. ¿Qué me queda entonces? ¿Cuáles perdieron únicamente una sola materia? Pues los que no comparten información, mira. 14 no comparte información. Ese perdió únicamente A. Ese 38 perdió únicamente B. Y ese 17 perdió únicamente C. Si usted me da la respuesta únicamente en sombreado, nosotros como tutores se la valemos. Si usted suma todo ello, se lo valemos. Si usted representa la operación, se lo valemos. Si no la representa, no te preocupes, no hay problema. No le vamos a, que no le estamos viendo cuál es la operación, no, simplemente qué respuesta. Usted me puede decir, ah, no, es que ese simplemente es 14, 38 y 17. Es perfecto, solamente ellos perdieron. Pero si usted se atreve a escribir la operación, pues simplemente sería, al A le quita las intersecciones, ¿cierto? Al B le suma B y le quita la intersección, le suma C y le quita la intersección. Que es lo mismo que decir que es la diferencia simétrica de A, diferencia simétrica de B, diferencia simétrica de C. O sea que no tiene en cuenta que es unir los tres y quitarle todas las intersecciones de los tres, ¿sí o no? Esa sería la forma. Estamos hablando de una sola. Cuando habla de una sola es que no tiene que compartir elementos, no comparte elementos. ¿Y quiénes no comparten elementos? Ahí lo que está en el sombreado. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Quién se atreve? 6. Bien, perfecto. Claro, si los elementos de A fueron los que perdieron, bueno, comercio internacional, los de B, la administración financiera, y los de C, los que perdieron, pues lo único que nos queda sería el 6, ¿cierto? ¿Y quién se atreve a decirme cuál sería la operación que se representa ahí en ese sombreado? Sería universal menos conjunto A, B y C.
universal la unión, ¿cierto? Del conjunto, unión de A, unión de B y unión de C. Pero ¿cómo más podríamos decirlo también? Que es el complemento de A, unión B, unión C. Es el complemento, o sea, son todos los elementos que están por fuera de la unión de los conjuntos A, unión B, unión C. ¿Sí o no? Podríamos nombrarlo de esas tres maneras, pero lo importante es que ustedes hayan aprendido el concepto, ¿verdad? Es cierto, son los elementos, es C, los elementos que no hacen parte de los conjuntos A, B y C. Siguiente, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Acuérdense en A, administración financiera, B, economía solidaria, A, comercio internacional, B, administración financiera y C, economía solidaria. 38. ¿Cuántos perdieron? ¿Cuántos? 17. Economía solidaria es la C. A este A, Perdón, B perdón. y C. Sí, fue porque sí, yo también les leí mal porque no he leído comercio internacional. Disculpen, los confundí ahí. Sí, señor, si nos habla que solamente significa que no está compartiendo ningún elemento con nadie, ¿cierto? No está compartiendo información con nadie. O sea que los que solamente perdieron economía solidaria son los 17. ¿Y qué operación sería esa? No importa, si usted me entrega solamente el 17, es correcto su punto, pero si se atreve a colocar también, hace el sombreado, genera la operación y da una respuesta adicional, pues también es válido. Significa que está comprendiendo mucho más la información y lo está captando desde la operación. Pero también la respuesta puede ser directa, 17 y yo le valgo, es correcto, nosotros le valemos. En ese caso estaríamos hablando de AC, al conjunto C, le restamos A, unión B, ¿cierto? No tenemos en cuenta ningún elemento de A ni de B. Y nos da 17. Y el último nos dice cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración a la vez. ¿Qué recuerdan de la operación? ¿O cuál es la operación que me representa? ¿Es ahí? No he perdido mi tiempo. Ajá, intersección. Intersección, eso. ¿De intersección entre quién? Entre comercio internacional y administración financiera. Y entonces estamos hablando de la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, si se dan cuenta, tienen que tener en cuenta es la clave, qué es la información que me está preguntando esa operación para poder indicar a quién me estoy relacionando, qué conjuntos estoy relacionando, cuáles es los datos que me está pidiendo. Y aquí, como es la intersección, yo sé que son 12 y 8 y la respuesta para él es A intersección B es igual a 20 elementos y nosotros ya lo sabíamos porque esto hacía parte de los datos que me entregaba el ejercicio en su argumento. Bueno, los conceptos y la ejercitación que teníamos para cada uno de los ejercicios, tengamos en cuenta entonces que tenemos unos lineamientos específicos para el desarrollo de esta tarea, al igual que en las demás, pues tenemos una formalidad de la entrega del trabajo, cómo debemos nombrar nuestro trabajo, debe contener una portada, una introducción, unos objetivos, entregar el desarrollo de los 4 ejercicios, unas conclusiones y las referencias bibliográficas teniendo en cuenta la aplicación de normas APA. Este trabajo entonces consta de 2 partes, esta tarea. Una es el trabajo que ustedes entregan en el entorno de evaluación, que tiene una valoración de 70 puntos, y una sustentación que tiene una valoración de 80 puntos para comentar los 150 posibles que da esta actividad. Entonces, para esa sustentación hay que tener en cuenta unas directrices, que lo hacemos por medio de Skype, que lo mejor es que ustedes pues ya hayan probado Skype, que prueben que sí el sonido les funciona, que sí saben compartir pantalla para que compartan el desarrollo del ejercicio que se les pida, que debe estar puntualmente en la hora que ustedes eligieron. Recuerden que nosotros les compartimos en el foro un link donde ustedes separan y agendan el horario en el cual se van a presentar. No somos los tutores quien debemos buscarlo. Hola, usted tenía ahorita las 2. ¿Qué pasó que no me presentó? No, son ustedes los que deben estar 5 minutos antes, profesora. Estoy acá pendiente, a las 2 de la tarde tengo mi sustentación. Recuerde que nosotros estamos recibiendo sustentaciones de todos. Por tanto, yo no puedo estar pendiente si usted se presentó o no presentó, porque es posible que cuando usted me contacte, hasta ahora esté terminando la del compañero anterior, ¿cierto? Entonces, son ustedes los dueños de su tiempo para que estén atentos de buscarnos en la hora agendada.
Este proceso entonces va en dos partes. La primera parte, como empezamos a partir del 18 de octubre, vamos hasta el 7 de noviembre con el desarrollo de los ejercicios y la retroalimentación en el foro de discusión. O sea, Profe, nosotros los docentes, señor, ahorita hablamos eso, más de la sustentación. sí, qué pena interrumpir de un momentico por acá. El estudiante José Julián Guzmán Palacio en el chat nos dice, tengo problemas para acceder al listado de asistencia. ¿Me pueden compartir el enlace nuevamente, por favor? A ver, José, ¿tienes problema para acceder como tal, pero por medio de este chat? Porque aquí por medio de este chat no es sino que le des clic donde ya he indicado tranquilamente pues el enlace, ¿no? Cuéntenos por favor en el chat todos con un sí, si pudieron acceder o no al enlace. Agradecemos por favor eso, ahí lo volví a compartir, por favor. Listo. Y si no, ya saben qué tienen que hacer, tomar el pantallazo y mandarle al WhatsApp o al Skype de tu tutor para que nosotros le compartamos el link y ahorita haces el proceso. Listo, bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Profe, bueno, una preguntita. señor. ¿Lo de la Señor. sustentación es acerca de los ejercicios que yo Déjame, realizo ya termino. o eso Sí, ya te doy respuesta. Déjame que culmino entonces el proceso. Entonces, Vale. vamos a entregar en el foro hasta el 7 de noviembre. Usted puede seguir entregando hasta el 28, pero nosotros los docentes, como vamos a estar ocupados recibiendo sustentaciones, pues no vamos a poder retroalimentarle. Si usted quiere que sus ejercicios los revisemos y retroalimentemos y alcance a tenerlos ya revisados para empezar la sustentación, pues debe enviarlos antes del 7 de noviembre. Por tanto, ya estamos a poquitos días, ¿verdad? La sustentación, para la sustentación, usted cuenta con 10 minutos efectivos. Vamos a agendar 15, pero mientras nos saludamos, hacemos la introducción y arrancamos y cancelamos y todo lo demás, efectivos 10 minutos para que usted sustente. ¿Qué va a sustentar? Va a sustentar uno de los 4 ejercicios que usted desarrolla del ítem que usted eligió, uno de los 4. ¿Cómo sabe cuál ejercicio? Se lo decimos en el momento que arrancamos. Lo hacemos al azar o lo dice el profesor, mira, sustente el ejercicio 1, sustente el ejercicio 2, sustente el ejercicio 3 o el 4. Por tanto, usted tiene que tenerlos desarrollados los 4 y haberse preparado para los 4, porque usted no sabe a cuál le va a tocar. Entonces, téngalos listos todos, que simplemente una vez se presente e iniciamos, le decimos, por favor, cuéntenos el desarrollo del ejercicio tal, y usted tiene que, pues, compartir pantalla y empezar a decirnos cómo lo hizo, las respuestas a las operaciones o cómo le quedó y todo lo demás. Mira, si usted hizo el ejercicio, aquí no hay nada del otro mundo, no le vamos a preguntar nada diferente a lo que usted desarrolló en el ejercicio. No se asusten con la sustentación. ¿Por qué? Porque es una forma de simplemente encontrarnos y contarnos, mire, hice el sombreado corresponde a esta operación, la respuesta es tal. Luego, no le tenga miedo a la sustentación. Es un momento todo lo contrario, de vernos, de conocernos ya un poco más presencialmente porque vamos a aprender las cámaras, vamos a vernos, ¿cierto? Va a haber una interacción con su docente y va a ser el espacio de que usted cuente cómo hizo el ejercicio que le estamos preguntando. ¿De cuándo a cuándo van las sustentaciones? Empezamos el 8 de noviembre y vamos hasta el 28 de noviembre. En los horarios que nosotros tengamos disponibles en el SEDMUR, donde está la agenda, y usted puede indicar en cuál horario va a hacer su sustentación. Bueno, para presentarse, recuerde que debe presentar su documento de identidad. Debe presentar su documento de identidad. Usted tiene una opción, usted dice, no, yo no quiero sustentar de manera sincrónica con mi docente, yo quiero que me dejen hacer un video. Bueno, nosotros lo dejamos hacer un video, pero usted puede presentar video donde usted también pone su cara, se presenta el documento de identidad, sustenta los ejercicios, porque ya en ese caso nosotros no le elegimos el ejercicio, sino que usted tiene que sustentar los 4, ¿cierto? Pero solamente le calificamos sobre 40 puntos. Si usted se presenta con nosotros de manera sincrónica, es 80 puntos los que puede lograr. Si usted manda un video con los 4 ejercicios, solamente vamos a calificar sobre 40 puntos. Pero pues se le da esa alternativa por si alguno dice, no, es que a mí me da mucho susto, definitivamente a mí esto no me parece, yo no puedo. No es... Bueno, pues ya se sabe que va por debajo ya de la mitad de los puntos posibles, sobre 40, y tiene que presentar su cara, presentar su documento de identidad y hacer la sustentación de los ejercicios. Porque como no va a saber cuál es, pues usted simplemente le toca pues hablar de los 4 ejercicios. Recuerden, hay que subir el trabajo ya, el trabajo final
en el entorno de evaluación, debe estar compilado ya todos sus ejercicios, pero para presentarle la sustentación es necesario que los ejercicios estén en el foro. Así no haya recibido retroalimentación porque usted dice yo me presento el 28 y subió los ejercicios el 27, pues es requisito de que estén por lo menos un día o 2 días antes en el foro. Si no están ahí, nosotros no le vamos a recibir sustentación. ¿Listo? Profesora Lidia, hay una pregunta en el chat que nos la hace Paola Andrea Romero Ospina. Y ella nos pregunta por acá, ¿me pueden por favor orientar cómo se agenda la sustentación? Bueno, nosotros compartimos, sí señor, compartimos en el foro un link que se parece a este, Sedmur, Livia Andrea Chaparro, no sé, Sedmur, Luis Fernando, ¿cierto? Allá en ese link usted le da doble clic y ese te lleva a una agenda. En esa agenda están los espacios de cada 15 minutos que nosotros tenemos disponible entre el 18, aquí me quedó mal, el 18 de octubre al 20, del 8 de octubre, no mentira, es que aquí está bien, y el 18 al 7 es la retroalimentación, del 8 al 28 de noviembre, los espacios que nosotros tenemos disponibles, allá usted escribe su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico y agenda. En el link, entra al foro y ahí te aparece el link y nosotros en ese link usted puede seleccionar el horario que se va a presentar. ¿Listo? Bueno, esas son todas las indicaciones por el día de hoy. Espero entonces que esta semanita sea productiva, que este fin de semana con puente pues le dediquen mucho tiempo para que alcancen a enviar todos sus ejercicios. Recuerden que nosotros ante cualquier duda nos pueden escribir al Skype para resolverle inquietudes. Si necesitan de algún acompañamiento, pues igualmente acuérdense que son ustedes quien debe llamarnos a decir, mira, no he podido en esta operación, ¿será que me puede orientar? Pues nosotros les compartimos información, nosotros les enviamos videos de apoyo, nosotros si tenemos el espacio le agendamos un ratico para darle una explicación, pero si ustedes no nos cuentan qué dificultades tienen, pues difícilmente vamos nosotros a poder llegar a ustedes para poder darles la mano y que puedan completar esa actividad. Entonces la invitación, uno, a que tengan muy bien el contexto de la guía, de que lo que les está pidiendo y que hayan anunciado su letra. Dos, que si tienen alguna duda, pues nos ubiquen. Antes, pues como ya saben, nosotros les compartimos videos, hoy ya les dejamos enlaces de CIPAS, enlaces de webconferencias, les dejamos ya material de apoyo, les hemos dado toda la información necesaria. Pero si aún así tienen dudas, pues escríbanos. Bueno, así es, esto profe. es todo por hoy. Así es, muchísimas gracias, profesora Lidia, pues un conocimiento grande para estos estudiantes que realmente, pues como ella lo indicaba, ha sido muy clara toda la explicación del ejercicio 3 y 4, ya hay muchos fundamentos, ustedes tienen muchos insumos en los que se pueden apoyar, recuerden, todas las orientaciones se las podemos brindar siempre y cuando ustedes también se presten para ello, saquen el tiempito. Sabemos muy bien que están ocupados, quizás trabajando, quizás en otras labores ajenas a nuestra voluntad, efectivamente, pero pues si usted está inscrito acá es porque puede sacar el tiempo para hacerlo y debe hacerlo. Entonces, hágalo a tiempo, ya sabe cuáles son los lineamientos, léase muy bien la guía, léase muy bien todo el proceso. Listo, entonces, pues, profesora Lidia, muchísimas gracias por su apoyo, por su trabajo y pues nos estaremos contactando mañana. Recordemos que esta sesión como queda grabada se les estará compartiendo mañana, Dios mediante, en el transcurso del día en sus diferentes medios de comunicación. Pues a todos una bendición grande y pues desearles una feliz noche. Bueno, claro que sí. Igualmente, profe, feliz muchas noche. gracias. Feliz noche para todos.